Yo quiero agradecerles la invitación, en primer lugar, también que se preocupen por estos temas que confunden tanto, ¿no? Y no solamente confunden hacia afuera de la iglesia, sino que también confunden hacia adentro de la iglesia. Son temas a los cuales no estábamos acostumbrados, o por lo menos no es que no estábamos acostumbrados. Yo nací en la parroquia de Herli y el padre Francisquito van der Bosch, el otro día encontré un fascículo del año 68, creo, o 69, que decía: ¿cómo le hablo de sexo a mi hijo? Entonces miren la historia que esto tiene. Lo que pasa que, digamos, han ido muchas idas y vueltas. Y la verdad es que no es por prudencia evangélica, sino por prudencia carnal. Uno no puede quedar bien con todo el mundo. Digamos, o es del mundo o es de Cristo. Y sin ser fundamentalista, pero, digamos, uno tiene que tener en claro quién es, incluso para aportar al diálogo. Porque para ir al diálogo yo no puedo no tener un rostro, no saber quién soy, no saber qué quiero, sino qué aporte le hago a la contraparte. Así como el diálogo exige apertura al otro que me dice sus ideas, del mismo modo yo tengo que saber bien quién soy, tener una identidad propia. Y en este sentido me parece que hemos postergado por falsos pudores hablar de la sexualidad, cosa que no hace, la escritura no hace, trata intensamente la escritura el tema de la sexualidad. Yo les voy a pedir, me la paso dando clases por Zoom en la facultad, que si son tan amables de mutearse, de poner el micrófono de la raya cortada, porque si no todos los ruidos ambientales se escuchan. Perfecto. Y lo otro, una cuestión así de procedimiento. Yo voy a exponer y después voy a dejar un tiempo para las preguntas, porque si no se interrumpe mucho la acción. Bueno, vamos a la presentación. En primer lugar, mi nombre es Rubén Revelo, yo soy sacerdote del clero de Lomas de Zamora, también estudié medicina, hice 4 años de medicina, después entré al seminario, fui vicario de la catedral, fui vicario de Bursaco y finalmente fui párroco del Valle de Ezeiza. Una vez que terminé en el Valle de Ezeiza, fui a estudiar a Roma, hace muchos años ya, hace 30 años, fui a estudiar bioética, que era una ciencia que recién comenzaba en Roma, en el Policlínico Gemelli. Ustedes deben haber escuchado hablar del Gemelli porque era el lugar donde internaban a los papas cuando estaban con operaciones o con cosas así. Ahí funciona la Universidad Católica del Sacro Cuore, y ahí con Monseñor Sgreccia, que es el autor del manual de Sgreccia, el manual de bioética, ahí estudié bioética. Los conocimientos médicos adquiridos en la preformación sacerdotal, más mi licenciatura en ética de la Facultad de Devoto y mi especialización en bioética se combinaron para que entonces gran parte de mi vida sacerdotal transcurra entre la parroquia. De hecho, actualmente soy párroco de la Basílica y Santuario de la Sagrada Familia de Banfield, donde soy párroco. Tenemos un colegio también de 1.200 chicos, y la universidad, donde soy el director del Instituto de Bioética, director de la maestría, director de la revista de bioética, docente de grado, posgrado y de doctorado en ciencias de la salud, en medicina, y estoy actualmente haciendo mi doctorado en ciencias médicas en la misma facultad. Soy miembro de la Academia Nacional de Medicina en el Comité de Ética Biomédica y miembro de la Academia por la Vida de Roma, la Pontificia Academia para la Vida de Roma, y también soy docente de posgrado en una especialización que hay en la UBA sobre temas de bioética y derecho que dirige la doctora Nora Rempel.
Actualmente soy también vicepresidente de la Federación Internacional de Bioética Personalista. Bueno, hecha la presentación, entonces vamos directamente al tema que nos preocupa. Yo no sé si nos preocupa, que nos ocupa. Preocupa no, porque preocupar no puede preocuparnos nunca el hombre, la humanidad, ni tampoco la sexualidad. No somos cátaros, no somos albigenses que veían en la sexualidad algo malo. Al contrario, la sexualidad es querida por Dios, es dada por Dios, dada con una finalidad y de alguna manera constituye un aspecto de nuestra identidad, un aspecto muy importante. Pero es imposible hablar de ética, de bioética y también de estos criterios que van a decir, bueno, en el fondo la pregunta es una pregunta moral. O sea, ¿esto es correcto o es incorrecto? Esta es la pregunta que hacemos. Pero se trata simplemente de enunciar cuestiones de la sexualidad. Esto se viene haciendo desde hace mucho tiempo. Yo creo que desde los docentes lo sabrán mejor, pero creo que desde tercer año más o menos se ve aparato reproductivo. El tema no es conocer qué, tampoco es conocer cómo funciona solamente. Esto no tiene una mirada moral. El tema se hace más complicado cuando se dice en qué modo vivir la sexualidad. Y acá hay dos proyectos antagónicos, irreconciliables. Uno es el proyecto de la perspectiva de género, ¿sí? Y las teorías de género. Y otro es el modo en que la Iglesia percibe la sexualidad en sí misma. Nosotros estamos en colegios católicos y por lo tanto tenemos que, nos ha dado una cátedra la Iglesia para que enseñemos lo que la Iglesia pide que enseñemos, no lo que a nosotros se nos ocurre o a mí me parece. Esto lo puedo hacer a nivel personal. Lo que pasa es que cuando estoy al frente de un grado o de un curso, yo no puedo decir lo que a mí se me ocurra, tengo que decir lo que la Iglesia y el magisterio proponen, al menos para obrar eclesialmente. Puede ser que yo esté en desacuerdo. Si estoy en desacuerdo y enseño lo que la Iglesia enseña, ningún problema. Si yo estoy en desacuerdo y enseño lo que a mí me parece, no lo que la Iglesia dice, ahí hay una incoherencia y esa incoherencia tiene que ser subsanada de un modo adulto. Es decir, bueno, a ver, yo no puedo estar acá en una institución que no representa mi modo de pensar. Y lo mejor sería que la persona, en coherencia con su pensamiento, diga, como esto no es lo que yo comparto, me voy a dar clase a otro lugar. En ese sentido, cada uno puede decidir. Lo que es importante es que no hagamos el doble juego, sí y no. Yo puedo, en conciencia, compartir algunas cosas y diferir en otras. Lo que no puedo hacer es enseñar lo que a mí se me ocurre. La Iglesia tiene una identidad en esto y esta identidad es la que tiene que ser representada en las cátedras. Para eso hay mucho magisterio, hay mucho material proporcionado. Lo último es, yo se lo dije al padre Pizarni, espero que se lo haya pasado, Varón y Mujer los creó, de la Congregación para la Educación Católica del año 2019, donde el tema de género y enseñanza de la sexualidad integral en las escuelas está muy claro. Ahí dice claramente cuál es la propuesta que hay. Quien siga ahí no se va a equivocar. Entonces, ¿quieren un referente? Ahí está esa referencia, ¿no? Clarísimo. Bueno, yo les decía antes, no sé si me permite compartir pantalla. Estoy habilitado para compartir pantalla. Sí, padre. Perfecto, gracias. ¿Quién me contestó? Damián dice ISJ Bachiller. Ah, Damián, ¿vos sos el que administra la página? A partir de ahora sí. Bueno, espérate que me anoto tu nombre, así cualquier cosa te pido ayuda. Cómo no, gracias. A vos, gracias. Damián, perfecto. Bueno, es imposible hacer ética y bioética
sin una base antropológica. A ver, vamos a ir por parte. ¿Qué es la bioética? La bioética es la ciencia que estudia los actos humanos, es decir, aquello que hago con voluntad y con conciencia, eso es un acto humano, estudia los actos humanos en el campo de la vida y de la medicina en particular, a la luz de la ética. Es decir, lo que va a hacer la bioética es decir, este acto humano, consciente y libre, por parte del paciente, por parte del equipo médico, por parte del equipo de salud, por parte de la política sanitaria, ¿esto corresponde o no corresponde? Ahora, para hacer bioética, que es una especificidad, tengo que, primero, tener una base ética. Y la ética es la ciencia que estudia los actos humanos como buenos o malos. Si yo voy a decir que un acto es bueno o es malo, requiere esto una concepción del hombre, del ser humano. ¿Por qué? Porque una vez que tengo, supongamos, este molde, que es lo que yo digo, el ser humano es esto, no importa qué teoría tenga, hay muchas teorías. Como hay muchas antropologías, hay muchas teorías. Si yo digo, este es el modelo de ser humano y esta es la realidad, cuanto más coincide la realidad con el modelo antropológico, más correcta va a ser. Lo que difiere, lo que se separa, todo esto es éticamente incorrecto. ¿Por qué? Porque no coincide con el concepto de hombre que propongo. ¿Se entiende la cuestión? Hay alguien que habla de la eternidad. Bueno, acuérdense de mutear los micrófonos, ¿no? Para que no hayan estas irrupciones así. Lo que quiero que se entienda, lo que trato de ser claro, es que para definir qué acto es bueno o es malo, siempre lo hago en base a un molde que es mi concepto de ser humano. Por ejemplo, si para mí el ser humano es solamente materia, será bueno todo lo que ayuda a mi materia. Y todo lo que me aleje del placer será malo. Si para mí el hombre es espíritu puro, todo lo que sea material, todo lo que sea carnal, la sexualidad incluida, esto va a ser malo. Por eso es muy importante decir, bueno, ¿de qué ser humano partimos? ¿Cuál es el modelo que tenemos? ¿Qué somos? ¿Espíritu puro? ¿Somos como ángeles? No. ¿Somos pura materia? ¿Como una piedra? Tampoco. ¿Qué modelo de ser humano tenemos? ¿Ven entonces por qué empiezo? Y yo creo que toda educación sexual integral tiene que hacer reflexionar a los alumnos respecto de esta necesidad. ¿De qué punto de vista partís? ¿Cuál es porque después uno le puede exigir coherencia con eso. Por aquello que decían los latinos, lo que es un pequeño error en el comienzo termina siendo un gran error en el final. Entonces decimos, bueno, cuando hablamos de ser humano, cuando hablamos de bien y mal, ¿qué modelo de hombre tenemos para decir esto es bueno o esto es malo? Después uno tiene que sostener eso en la coherencia, ¿no? Del diálogo. Porque si yo digo que somos espíritus puros, o si yo digo, por ejemplo, que somos pura materia, entonces lo único importante o bueno va a ser el gozo sexual. ¿Qué importa todo lo demás? ¿Qué importa el amor? Si el amor es espiritual y el espíritu no es algo que yo considere. O al revés, si yo digo que el hombre es un espíritu, de alguna manera el cuerpo es la cárcel del alma, como decía Platón, si yo sostengo esto, la sexualidad no tiene que tener una expresión corpórea, porque todo lo corporal es degradante. ¿Voy demasiado rápido o van siguiendo el pensamiento? Vamos entonces ahora a presentar justamente
la propuesta que hacemos nosotros. Perdón. ¿Cuáles son las antropologías que influyen contemporáneamente? En este momento, ¿qué conceptos de seres humanos hay? Miren, partimos de una definición para estar todos de acuerdo. La Real Academia Española define como antropología amante de conversar sobre el ser humano, o amante, logos es palabra, pero también es conocimiento. Antropo es ser humano. Entonces es el conocimiento sobre el ser humano. El estudio de la realidad humana, primera acepción. Segunda, la ciencia que trata los aspectos biológicos y sociales. ¿Ven? Ya la Real Academia nos está diciendo que no es reducir solo a lo biológico. Hay elementos que afectan el comportamiento del hombre en sociedad. Es decir, esto es la apertura a una ética. Dentro de esto, la antropología filosófica va a estudiar el origen del ser humano y determinar la finalidad. Fíjense, estoy dando 2 puntos. El punto de partida, ¿qué es? Y el punto de llegada, ¿cuál es su fin? Los que vienen de la matemática saben que yo con 2 puntos puedo trazar el recorrido más directo. La recta, necesito para trazar una recta 2 puntos. Pero estos 2 puntos también me van a dar una direccionalidad, me van a dar un hacia dónde. Supongamos que yo digo, bueno, yo parto de Buenos Aires y tengo como meta Pinamar. Esto me va a dar una dirección. Yo sé que tengo que ir por un determinado lugar, que no puedo ir de cualquier manera por cualquier lado. Tengo que ir por ruta, que puedo ser distintos caminos. Puedo ir por ruta 11, puedo ir por ruta 2, puedo ir por la 29, creo que es. Son muchas rutas, pero el rumbo va a ser hacia el sur. Esto es lo mismo. En el punto de partida, que es el ser, la ontología, está marcada la dirección, la teleología. Lo digo en un lenguaje sencillito. Vos solo podés ser lo que de hecho sos al inicio. Vas a ir desarrollándolo, vas a ir expresándolo. Pero, por ejemplo, yo en el inicio, si soy un ser humano, no puedo terminar siendo un canario, porque mi naturaleza se restringe solo a la información propia del ser humano. Entonces, también en lo moral, lo que sos te exige. De hecho, nosotros en el lenguaje coloquial lo decimos. Uy, este tipo que es un violador es un animal. ¿Por qué decimos que es un animal? Decimos que es un animal porque no responde a las pautas humanas de respeto por el otro. Se ha degradado como ser humano porque su condición humana le impone obrar racionalmente, volitivamente, haciéndose cargo de sus actos. Alguien que niega la racionalidad y niega el ejercicio de la voluntad está negando la condición humana. Miren, el ser humano está fundamentalmente, se define por 3 relaciones. La relación consigo mismo, con otros y con Dios. Este es el concepto de ser humano que tenemos, es decir, un ser humano que en sí mismo tiene un aspecto corporal, un aspecto psicológico y un aspecto espiritual. ¿Qué diferencia hay entre lo psicológico y lo espiritual? Es que lo psicológico de alguna manera le permite a uno, es una estructura interna que a uno le permite la relación con el medio, la adaptación,
la planificación. Lo espiritual es el punto más excelso en el cual uno puede aspirar, y esto solo el hombre lo puede hacer, a un bien trascendente a sí mismo, a algo que lo supere a él, que para nosotros va a ser Dios, pero para un agnóstico pueden ser otros elementos. Por ejemplo, para un marxista, lo trascendente será lograr un bien que está por encima de él, que es la utopía social, la sociedad perfecta, la sociedad justa. Y este elemento espiritual, este elemento que trasciende al individuo, va a ser el que va a ir como empujándolo para que él aspire a ese bien. O Albert Schweitzer, en el leprosario. Él no se confiesa creyente, sin embargo, es un científico puro y duro, sin embargo, su filantropía, su amor a la humanidad, lo lleva a un fin trascendente. Bueno, aunque me contagie, aunque muera, aunque me pase todo esto, yo tengo un proyecto que va más allá de mí mismo, que es el bien de la humanidad. Entonces, nosotros le ponemos Dios porque somos creyentes, pero el ser humano se define en esta triple relación. La relación que tiene consigo mismo, el asumirse, el saber quién es, el reconocer que hay un aspecto corporal, un aspecto psicológico y un aspecto espiritual en uno. La relación con otros hombres, y esto vamos a ver que es muy importante, porque, y fundamentalmente porque somos animales gregarios. ¿Qué significa que somos animales gregarios? Significa que estamos llamados a vivir junto a otros hombres. De hecho, el peor castigo que le podemos infligir a un ser humano, ¿cuál es? Aislarlo. Y un chiquito que nace sin tener el cariño y el cuidado afectivo de sus seres queridos, desarrolla una patología, que es el marasmo, que lo puede llevar incluso a la muerte. Es una especie de estrés inicial que incluso lo puede conducir a la muerte. Tan importante es el vivir junto a otros seres humanos. Y por último, esta plenitud del hombre se completa en un amor no solo sobre sí mismo, no solo sobre los demás hombres, en una relación armónica, sino en una relación con la trascendencia, con lo que va más allá de él mismo. El personalismo va a ser una antropología que centra la relación en la persona. ¿Quién es el que habla de personalismo? Miren, el personalismo va a surgir en el periodo entre las dos guerras, la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Pónganse en esa situación, gran inestabilidad económica, emocional, política, de todo tipo. Segundo, el Tratado de Versalles, que concluyó la Primera Guerra Mundial, fue sumamente injusto y muchos dicen que fue la causa de la Segunda Guerra Mundial. Por el Tratado de Versalles, las potencias que habían vencido esquilmaron, fueron brutales, voraces con Alemania, y esto generó una gran pobreza, y en esa masa indigente, una idea simple y fuerte como era el nacionalismo propuesto por Hitler, rápidamente corrió como reguero de pólvora. Les dio orgullo, les dio una identidad, buscó culpables en los judíos, en los extranjeros o en los que no pensaban como él. Y entonces esto unió rápidamente. Uno puede unir detrás de un proyecto o detrás de un odio, detrás del amor o detrás del odio puede organizar un país. Hitler eligió no un proyecto propio, sino un odio. Pero esta inestabilidad se percibía en la Europa, la posibilidad de una guerra de nuevo. Después de la Primera Guerra Mundial va a comenzar a tener cada vez más peso
una salida, una propuesta a la injusticia social que había sido el colectivismo marxista. Acuérdense que en el 17 la guerra termina en el 18, pero en el 17 está la revolución y el Estado bolchevique. Por otro lado, eso en Europa oriental. En Europa occidental, esta pérdida del sentido de la vida llevó a algunos filósofos a centrarse en uno mismo. Bueno, al final el mundo es una porquería, nada tiene sentido, el hombre es un ser para la nada, va a decir Sartre. La vida es un absurdo, porque solo tenemos certeza de nuestra existencia aquí ahora, pero en el fondo, como caminamos hacia la nada, porque Dios no existe, ¿qué sentido tiene que sigamos viviendo si todo se va a acabar? Entonces, fundamentalmente, después de la Primera Guerra Mundial, la mala situación general genera dos corrientes: el colectivismo marxista, nos salvamos entre todos, o el existencialismo sartreano. Es decir, que cada uno se salve el que pueda, como pueda, pero en el fondo todo esto es un gran absurdo. Bueno, acá tenemos al señor Marx. Él dice, va a acentuar, y es importante lo que él dice, el valor que tiene la sociedad. Lo que pasa es que él dice, la sociedad está por encima del individuo. No es que la sociedad se compone de individuos. Estos colectivismos, ojo, yo puse a Marx, que es un colectivismo de izquierda, pero acuérdense que Mussolini o Hitler también eran colectivistas de derecha, porque también para ellos la sociedad estaba por encima del individuo. El proyecto del nuevo imperio romano que proponía Mussolini, o el Tercer Reich, era la sociedad por encima del individuo. ¿Qué es lo que acabo de decir? Toda forma que acepte sacrificar al individuo en favor del bien común termina siendo un colectivismo. La otra corriente, la corriente de Jean-Paul Sartre. ¿Cuál es el bien que hay que custodiar? Mientras que Marx decía la sociedad, él dice no, el individuo. Claro, él está en la Francia de cierto bienestar burgués. Entonces dice hay que salvar al individuo. La sociedad se compone en la medida en que los individuos se sumen. También es cierto esto, pero esa individualidad no es individualismo, ¿sí? Una cosa es la individualidad, considerar al individuo en particular. Otra cosa es el individualismo, donde lo único que cuenta es el individuo. ¿Qué pasa cuando dos individuos particulares entran en conflicto? Esto es lo que nos resuelve. Fíjense, el existencialismo se define como una corriente filosófica que considera que lo fundamental es el ser que existe aquí y ahora. No el ser ontológico, no quién sos, sino que soy aquí y ahora. Y que por lo tanto es tan importante este existente que es más importante lo que yo vivo subjetivamente que la objetividad. Esto parece inocente, pero es la raíz de lo que vamos a llamar la posverdad. Si no hay objetividad en la verdad, solo hay construcción científica, política, económica, todo se construye. Pues todos son ideas nada más, son percepciones subjetivas. Por eso es importante recuperar la objetividad de la verdad. Y con mucha más razón cuando hablamos de la objetividad del bien, la ética. Porque todo el mundo te dice, ¿qué te dicen los alumnos? Bueno, que cada uno haga lo que sienta. Si vos lo sentís así, vivilo así. Si vos no, a ver, vos podés, no hay policía ética. Pero que hagas las cosas no significa que lo que estás haciendo esté bien.
hay un parámetro, una medida objetiva. Y esa medida objetiva es el ser humano en cuanto al ser. ¿Qué significa ser humano? No solamente existir, sino ser. Hay otros existencialistas. Kierkegaard, por ejemplo, es un danés que es existencialista, pero él cree en Dios y por lo tanto se abre a la trascendencia. Estas dos corrientes, el colectivismo y el individualismo o existencialismo, tienen cosas buenas y cosas malas. De ahí que entonces surge el personalismo como una especie de alternativa a estas dos corrientes. Frente al individualismo, dice, a ver, está bien, lo que ustedes dicen y que tienen razón es la importancia del individuo autónomo, pero lo que hay que agregar es la necesidad de una relación entre las personas, que es la solidaridad. Y a los colectivistas le dice, bueno, está bien el valor de la comunidad, pero cada persona es valiosa en sí misma, no solo por lo que aporte a la comunidad, sino por el hecho de ser. A ver, ¿es menos humano y menos digno un chico con un síndrome de Down que un científico? No, son exactamente igual de dignos. ¿Por qué? Porque no depende de lo que puedan aportarle a los demás, depende de lo que son. Y yo, por otro lado, me plantearía si un chico Down no puede aportar, quizás afectivamente, mucho más que un genio matemático, ¿no? Habrá que ver, no digo, lo digo para ver cómo estos valores de aporte personal al bien son relativos también. Muy bien. Para el personalismo que va a proponer Emmanuel Mounier, la sociedad se compone de personas, pero el valor de las personas están por encima de la sociedad. Por eso esta imagen, ¿ven? O sea, la sociedad son los que están de azul, pero en cada momento algunos de los que está abajo, conformando la sociedad, se ponen en el centro, como la figurita roja. Entonces, este mix de sociedad y persona tienen que estar coordinadas. Él va a reemplazar, Emmanuel Mounier, que es el autor, va a reemplazar el concepto de individuo. ¿Por qué? Porque individuo parece destacar más que cada uno se agarra la parte de la frazada que le conviene. El individuo es egoísta. En cambio, el de la persona habla de relación entre otros, con otros. Respeta la condición individual, pero acentúa también el tema social, la repercusión social. El individuo encerrado contra la persona que es vincular. De ahí entonces esta imagen, de nuevo, la persona en relación con otros. Acá la persona está encerrada defendiendo su postura, pero esclava de sí misma. Acá está Emmanuel Mounier, fundó la revista Spirit, donde trataba de vincular fe y cultura. Él va a hablar de tres palabras que a nosotros nos vienen muy bien. Las expresiones son vocación, encarnación y comunión. Escríbansela esto: vocación, encarnación y comunión. El ser humano se define por estos tres vínculos: vocación, encarnación y comunión. Vamos a cada una de ellas. ¿Qué significa vocación en la mentalidad de Emmanuel Mounier? Significa lo que yo les decía antes. La vocación, vocare, significa llamar. Para Mounier hay una llamada del hombre a abrirse a algo más que a sí mismo. El hombre se percibe convocado o vocado, llamado a algo más grande que él mismo.
está llamado a superar el propio límite. Por eso la muerte pone en crisis a muchas personas, porque la intuición, la percepción de que la muerte está cerca, que el fin está cerca, que el límite está cerca, nos angustia, porque uno dice, a ver, ¿esto es la vida? Si no hay nada más, ¿esto es la vida? Yo me siento que me quedaron cosas sin hacer, que tendría que haber hecho otras cosas, quisiera poder hacer, qué sé yo, no sé, quizá haber podido viajar más, hubiese querido tener hijos, hubiese querido tener, no sé, uno la muerte la experimenta, si no cree en la trascendencia, como un límite, pero al revés, cuando uno cree, cuando uno se siente llamado a, la muerte no es algo temido. Los que son de mi parroquia lo saben bien. Mi madre falleció el 30 de noviembre, hace muy poquito, pero su muerte fue muy edificante, porque ella ya el último año muy enferma, me decía, yo ya todo lo que tengo que hacer lo hice. ¿Qué me queda ahora? Encontrarme con Jesús. Y eso es lo que le pido a Dios Jesús, agarrarme el brazo de Él y que me lleve al cielo. ¿Se entiende? Cuando uno tiene en claro la vocación, cuando uno tiene en claro que hay algo más, la muerte no se experimenta como un sinsentido. Uno encuentra justamente el sentido de la vida. ¿Se acuerdan que yo les decía que la ontología, o sea, lo que uno es, le marca la teleología, es decir, hacia dónde tiene que ir? Justamente la vocación es esa llamada final a la cual Dios te dice, después de una vida, ven, siervo bueno, y siéntate a la mesa, que te daré mis dones. Uno se siente llamado a algo más. El segundo concepto es el concepto de encarnación. Esto es muy importante. Porque ¿qué es la encarnación? La encarnación nos permite interactuar con el mundo. No somos espíritus puros. Por medio de la encarnación conocemos los sentidos. El ver, el oler, el gustar, el oír, el tocar. Nos permite percibir la realidad que nos rodea. Pero también nos permite expresarnos. Es la integración, la encarnación es la integración entre mente y cuerpo. Somos, en el decir de Aristóteles, espíritus encarnados o cuerpos espiritualizados. Cuerpo y alma son distintos, pero no son antagónicos, son complementarios. El cuerpo necesita del alma que le insufle vida, pero a su vez el alma necesita de un cuerpo que le permita expresar todo lo que ella es. Ustedes, ¿cómo conocerían qué hay en mi corazón, qué hay en mi pensamiento, si yo no tuviese un cuerpo? ¿Cómo podría expresarles si yo no tengo un cuerpo que permita esa expresión de mi alma? Por eso es muy importante el concepto de la encarnación. La encarnación suma cuerpo y alma. Esto va a ser muy importante al momento de hablar de la sexualidad humana, porque la sexualidad humana no puede despreciar ni la necesaria espiritualidad de la sexualidad, ni negar o reprimir la importancia de la corporeidad humana. Cualquiera de las dos negaciones, negar el valor del amor, negar el valor de la trascendencia que supone la sexualidad bien vivida, es tan negativo negarlo como negar una corporeidad concreta que tenemos. Espíritu y cuerpo no están reñidos entre sí.
Espíritu y cuerpo se complementan. Por eso es muy importante. El último aspecto, la última gran palabra de Mounier, es la comunión. ¿Qué es la comunión? La comunión es la abnegación, es decir, hace referencia a que vivimos con otros, junto a otros. Entonces acuérdense, vocación es la relación con Dios, encarnación es la relación con uno mismo, comunión es la relación con los demás. Y para aprender a convivir con los demás, lo primero es renunciar a uno mismo. Y esto lo aprendemos desde el hogar. Una de las primeras cosas que dicen los chiquitos es mío. Dame esto, no, mío. Compartí con tu hermano, no, mío. Uno, para poder aprender a convivir con los demás, tiene que, en primer lugar, aprender a renunciar. Sin abnegación no hay sociedad. ¿Por qué nos duelen ciertas cosas de este país? Y porque vemos mezquindades, vemos que nadie renuncia a sí mismo, que los que tendrían que dar un paso al costado y decir, no, pase usted primero, usted es más importante, yo estoy para servirlo a usted. No, te pegan un codazo y se ponen primeros. No hay renuncia a sí mismo. También la educación, hay que decirlo. No hay renuncia a sí mismo. Todos le hablamos de los derechos a los chicos. Primero, segundo grado, a mí me impresiona, segundo grado, todavía leen como, que se pésimamente. Pero, sin embargo, tienen en el alrededor los derechos del niño. Aprenden los derechos antes que las obligaciones. Entonces, si vos insistís solo en los derechos individuales, si vos no podés renunciar a vos mismo, en primer lugar no vas a madurar, porque el ser humano se socializa en la medida en que aprende a renunciar para convivir junto al otro. ¿Qué pasa con los chiquitos de jardín de infante? La gran lucha de las maestras, ¿cuál es? Y la gran lucha de las maestras es enseñarles a compartir, a decir, bueno, no, mira, ahora no. Pero yo me quiero ir en este momento al jardín. Bueno, no podés salir al patio. Ahora estamos acá, vos te quedás acá y jugás con los demás, pero yo me quiero ir. Claro, en la familia lo puede hacer, porque es hijo único, porque los padres se sienten culpables porque no estuvieron con él en todo el día, y entonces es el gran tirano de la casa el chico. Pero en el colegio, donde hay 15, 20, 30 chicos más, el chico tiene que aprender, para vivir en comunión, a renunciar a sí mismo. Si no, ¿cuál es el pago de no renunciar a sí mismo? El aislamiento. No, yo no quiero jugar con él porque él es malo, él no presta. No quiero jugar con él porque solo hay que jugar a lo que él quiere. No quiero estar con él porque no, siempre se guarda todo para él. Pero esta renuncia no es una especie de frustración, porque tiene una contraparte que es antepongo el bien del otro a mi bien. La entrega, la abnegación no es simplemente cortarse un brazo, es poner mis dos brazos al servicio del bien del otro, aprender a ser feliz en el bien del otro, por eso la comunión. Y la abnegación, bueno, ya hablamos de esto. El riesgo es evitar la masificación, ¿no? Porque en el tema de la comunión, uno podría decir que todos son igual, todo es lo mismo. No es todo lo mismo. En la comunión, la riqueza es la particularidad puesta en favor del bien común. Es lo que Pablo llama la teología del cuerpo. ¿Se acuerdan cuando dice, es más importante la cabeza que los brazos o los pies? No, ¿qué haría la cabeza si el corazón decide no funcionar? ¿Y el corazón es más importante que los ojos o los oídos? No. ¿Y los oídos son más importantes que el estómago? No. ¿Y el estómago es más importante que las piernas? No. O sea, no son lo mismo el corazón, los ojos, los oídos, el cerebro, los pies, las piernas. No son lo mismo. No se masifican, pero todos colaboran en la comunión
al buen resultado común. Esto también hay que enseñarlo. Y también, así como a los chicos en el momento de enseñanza de la sexualidad hay que abrirlos sin negar el valor de lo placentero, pero abrirlos a un valor trascendente que lo planifica la sexualidad como es el amor, así como tienen que asumir su corporeidad, su cuerpo espiritualizado o su espíritu concretamente encarnado, también la sexualidad supone comunión, supone un instrumento privilegiado para la relación con los demás. La relación sea relación sexual concreta, enriquecedora, complementaria, como también relación humana. Nosotros nos relacionamos como varones o como mujeres. Ahora surgió, porque ya no saben más qué hacer, el género fluido. ¿Qué es el género fluido? Bueno, hoy me siento más varón, hoy me siento más mujer, y exijo que los demás se relacionen conmigo no como de hecho yo soy objetivamente, sino como yo me percibo. Entonces tendríamos que decir, bueno, ¿y hoy cómo te tengo que tratar si sos género fluido? Te tengo que tratar como varón, te tengo que tratar como mujer, te tengo que tratar como qué. Y algunos responderían a eso, trátame sin sexo binario, no binariamente. Bueno, ¿cómo te llamo? Cosa o coso. Un último aspecto que quiero destacar es que el hombre, entonces, este ser humano, es como una especie de... ¿Vieron las antenas de radio que tienen 3 tirantes o 3 vientos? Esos alambres están puestos de un modo estratégico para evitar que los vientos la tiren. El ser humano también. Y ojo que se necesitan los 3 tirantes. Si uno está flojo o si uno se rompe, los demás no tienen ningún sentido. Cuando rompemos la relación con Dios, se altera la relación con los hombres y por supuesto se altera la relación conmigo mismo. Cuando no me asumo, cuando estoy en crisis conmigo mismo, esto se expresa en una mala relación con otros hombres y por supuesto me frustra mi relación con Dios. Y cuando estoy mal con los demás, también va a repercutir en mi enojo con Dios y en mi enojo conmigo mismo. Paul Ricoeur hablaba de los maestros de la sospecha. Él dice, hay 3 pensadores que de alguna manera cortan o por lo menos generan sospechas respecto de estos 3 elementos. Y estos pensadores son Nietzsche, que pone en duda la existencia de Dios, es más, no la pone en duda. Dice, hay que desechar la relación con Dios. Porque para Nietzsche, Dios y las religiones le ponen un techo al ser humano. Entonces, para que el hombre alcance la plenitud, el hombre tiene que eliminar la idea de Dios. De hecho, si Dios no murió, matémoslo. Es la propuesta de Nietzsche. Él lo hace porque cree que está convencido que esa carencia de Dios le va a permitir al hombre alcanzar el estado de superhombre. Crítica a Nietzsche. Nietzsche no considera que en el cristianismo justamente la propuesta no es limitarse a lo humano, sino alcanzar la plenitud de Dios. Y Dios en esto nos ayuda con su gracia. Sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. No nos dice el mensaje del Evangelio, quédense piolas ahí y no se les ocurra venir hasta el cielo. No, sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Y Dios nos da la gracia necesaria para que el hombre alcance la plenitud de Dios. Pero él siembra el pensamiento nietzscheano que va a alimentar al nihilismo, es decir, nada vale la pena, nada tiene sentido, que es muy contemporáneo, muy contemporáneo. En nuestra sociedad, en nuestros chicos, hay mucho de nihilismo. Aprovecha el día porque no sabemos qué va a pasar. ¿Qué sabes si te vas a morir en un choque, de sobredosis,
te va a agarrar un infarto o te mata el COVID. Como la vida no tiene sentido, bueno, viví como si no existiese mañana. Viví cada día intensamente como si mañana no fuese a existir. Era una de las consignas, ¿se acuerdan? Del tiempo contemporáneo. Sexo, droga y rock and roll en el fondo oculta esto. O sea, no demos cuenta a nadie, mucho menos a Dios, de nuestra moral, porque nadie está seguro si va a vivir el día de mañana. Aprovecha el día, gózala hoy. El segundo que va a poner en duda la relación con los demás hombres va a ser Karl Marx, porque para Marx las relaciones entre los seres humanos siempre es una relación conflictiva que implica dominio y ser dominado. Él lo propone en el campo de lo económico y entonces dice, hay un capitalismo, hay una burguesía que somete, que maltrata, que esclaviza al proletariado, que son los obreros, los desocupados, los campesinos. Y el instrumento que utiliza es el capital. Por eso, dice Marx, hay que arrancar el capital, que es el instrumento opresivo. Y esto, ¿por qué dice arrancar? Y porque nadie va a ceder ese privilegio dulcemente. Entonces, él dice, el modo de alcanzar la igualdad entre los hombres es por medio de el conflicto social o la lucha de clases. En la lucha de clases, todo grupo humano es eventualmente mi enemigo. No es que yo entonces en los demás me planifico, sino que los demás me quitan derechos. ¿Y cómo hago para defender mis derechos? Por la lucha, por el conflicto. En cualquier grado, aun si hace falta el conflicto armado. Por eso se rompió el vínculo con Dios, se rompió el vínculo entre los hombres, el vínculo social, y solo queda el vínculo consigo mismo. El tercer maestro de la sospecha, para Paul Ricoeur, va a ser Freud, Sigmund Freud. Va a decir Freud, en realidad lo que vos pensás de vos mismo no es la realidad. Uno de alguna manera dibuja la percepción de uno mismo de un modo que a uno le resulte confortable. Uno racionaliza. Por eso, y esto lo digo yo, no lo dice Freud, somos de alguna manera como los teros, que gritamos por un lado, pero que los huevos y el nido están en otro lado. Entonces te hace desconfiar porque te dice, a ver, yo que estoy, no sé, en el proyecto de buscar una pareja estable, ¿por qué no consigo una pareja estable? Respuesta, porque en el fondo vos seguís añorando la relación con tu madre. Dice, pero ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? O sea, siempre aparece como una conexión oculta entre lo que nosotros percibimos de nosotros mismos y la realidad de por qué surge el conflicto. Se terminan así entonces, con estos tres maestros de la sospecha, se termina de romper el hombre como queda, y el hombre queda solo, aislado. Y esta es la sensación contemporánea. La sensación contemporánea es el hombre abandonado a su suerte en soledad. Y como el ser humano es un ser gregario, un ser comunional, un ser complementario, la misma sexualidad clama por la contraparte, un ser en soledad es un ser frustrado, un ser enojado consigo mismo, triste, encerrado en sí mismo. Me hace acordar al cuento de Mamerto Menapache, El hilo primordial. Yo sé que muchos lo conocen, casi todos, pero siempre hay un público que se renueva, como decía Mirta Legrand. Una pequeña arañita del techo, de donde habían dejado el huevo, trazó un hilo primero,
y con mucho miedo empezó a columpiarse con el viento. De golpe el viento la llevó a una pared lateral y ella se enganchó ahí y trazó un segundo hilo. Y esperó, ahora ya más canchera, que el viento la lleve para el otro lado y trazó un tercer hilo. A partir de esos 3 hilos primeros, la araña empezó a crecer y a volverse una experta tejedora de telas. Incluso había perfeccionado la calidad de ellas. Algunas las tejía para cazar abejorros que eran más fuertes y que tenían que tener mayor tensión, otras para pescar sutiles mosquitos o moscas de humedad que no necesitaba tanto trabajo, y así, y otras mariposas. De modo que con el paso del tiempo fue creciendo y todo el mundo la admiraba por la eficacia y la calidad de los tejidos. Ya hecha una profesional, ya habiendo guardado en su despensa personal cuanto bicho le había quedado a mano, solo le quedaba a la pobre araña esta decidir la simplificación. Vieron que es propio de las personas sabias y grandes simplificar su vida, volverse menos barroco y más minimalistas. En ese afán empezó a decir, bueno, a ver, la tela de araña esta que me servía para cazar abejorros, yo ya estoy grande, los abejorros son ricos, pero tienen tanto colesterol y el médico me dijo, no, baja con el colesterol, ya está, la corto y sacó, porque ya él no va a usarla más. Y después miró otra más simple y dijo, ¿y esta para qué es? Esta es para las mosquitas de humedad. Qué sé yo, viste, tienen ese gusto a rancio siempre, pero la corto. Y empezó así a cortar y a simplificar. De golpe vio un hilo que estaba lleno de polvo y razonó con toda lógica, si está lleno de polvo, quiere decir entonces que hace mucho que no lo uso. Y siguiendo el consejo de Maricondo, si hay algo que hace un año que no lo usás, tiralo. Y cortó el hilo ese. Lo que no supo nunca la araña es que ese hilo era el hilo primero, el hilo primordial, y era el que sostenía todas el resto de las telas de araña. De manera que cuando cortó el hilo que la llevaba hacia arriba, todo se le volcó, se le cerró encima, y la araña murió presa de su propia telaraña. Esto describe muy bien al hombre contemporáneo. Este hombre que ha sospechado de su vínculo con Dios, que desconfía de la relación con los demás, que aún no sabe, no tiene en claro qué quiere de sí mismo y cuáles son sus prioridades personales, este ser humano es un ser que ha cortado sus hilos primordiales y que se ha cerrado y volcado sobre sí mismo. Esto desnaturaliza, si la naturaleza humana es vocación, es comunión y es encarnación, este hombre aislado es un hombre desnaturalizado. Esto lo pasamos más rápido, lo de Jacques Rousseau. Vamos a esta propuesta, y esto es muy importante. Acá voy a hacer un parate. Este señor es Philippe Lerche, y él va a proponer este esquema de ser humano. ¿Ven? Hay una base corpórea sobre la cual asienta un aparato psíquico que expresa su mayor plenitud en el alma, en el espíritu, los valores trascendentes. Esto nos sirve para la vida de todos los días. Esto expresa lo más puro que hay en el hombre. El arte, por ejemplo, se expresa en el espíritu humano. La poesía, la pintura, la literatura, los grandes proyectos nobles, la magnanimidad, la grandeza de alma, lo que nos lleva a los grandes proyectos, eso está en el espíritu. De alguna manera, el alma o el espíritu nos lleva a pensar a cosas que, si bien reconoce
la base corpórea y psicológica, entiende que hay algo más. Y este algo más es la comunión con el infinito. Fíjense que esto sirve para creyentes y no creyentes. Porque como yo les expliqué al comienzo, alguien puede tener un deseo de comunión con el infinito, teniendo por infinito la utopía social o el bien de la humanidad. Algo que me saque del individualismo, de la exageración, de pensar que yo lo soy el centro. Fíjense que, ustedes ven las flechitas, ¿no es cierto? Fíjense que estas flechitas que separan, esto era lo siguiente. Estas flechitas que separan una parte de la otra, que está acá, no son netas, son intercaladas, porque son como poros. Son poros que permiten, estos no son compartimentos estancos como en un submarino, que se cierra la compuerta y no tiene nada que ver con la otra compuerta. No, esto es permeable. De hecho, cuando uno considera a la persona, lo tiene que considerar en este triple aspecto. ¿Por qué? Porque uno influye en el otro. Por ejemplo, hay un montón de enfermedades corporales que alteran la psicología del sujeto. ¿Qué cosas, por ejemplo, son males corporales? Y la falta de litio. Cuando falta litio en el cerebro, se desarrollan perturbaciones en la psicología de la persona. Por ejemplo, una depresión endógena. Es una depresión no causada por la psicología, por la psiquis del sujeto, sino padecida por la psiquis porque las conexiones neuronales no están funcionando bien. O, por ejemplo, la frontalización del sujeto. ¿Qué es la frontalización? En la zona frontal, lo que llamamos el neocórtex o la materia gris, ha ido funcionando como elemento de socialización. Entonces, nos impiden los comportamientos antisociales. Pero, cuando uno se vuelve viejito, se hacen como microinfartos. Y entonces esa parte empieza a funcionar mal porque no recibe la suficiente sangre y se dice que se frontalizó. ¿Qué es que se frontalizó? Que perdió las inhibiciones. Y entonces personas muy correctas, por una cuestión corporal, empiezan a manifestar conductas psicológicas desordenadas. Entre los que están participando hoy de esta charla, yo me acuerdo de una mamá que era súper correcta. Una mamá de esas maestras de antes que te decían, la llama llegó, porque así tenían que pronunciar. Era correctísima. Nunca una mala palabra. Pero que de viejita, por ahí empezaba a putear o a decir cosas, los nietos la pinchaban, y ella decía cosas lo que le venía a la mente. O un abuelito que en vez de ir al baño, orinaba en la pileta del lavadero. Y cuando le preguntaban, pero abuelo, ¿por qué estás orinando ahí? No, porque no tenía ganas de ir hasta el baño. Acá no me ve nadie, estoy en el lavadero. Después dejo correr agua y listo. Son conductas antisociales. O los viejitos verdes de los hogares de ancianos, que son capaces de tocar a una de las mucamas o las enfermeras, y a lo mejor toda su vida fueron esposos correctísimos, personas de misa diaria, muy éticamente muy correctos, pero que de viejos pierden las inhibiciones. Otro ejemplo entonces de cómo lo corporal repercute en lo psicológico. Pero también pasa lo contrario. Las enfermedades psicosomáticas son enfermedades que tienen su expresión, su desorden en la psicología, pero se expresan corporalmente. Por ejemplo, algunas formas de asma. Son personas que se ponen más ansiosas y hacen apnea, pierden la capacidad de respirar. O
Por ejemplo, muchas enfermedades cutáneas se ponen nerviosas y le aparecen erupciones. Vieron que hay personas que, por ejemplo, uno lo ve en los alumnos, están dando examen y se les pone todo acá rojo. Se hace como una especie, pero rojo como una urticaria, por los nervios. Es una expresión física de un desorden psicológico. Pero también podría ocurrir en el espíritu. Una persona que es escrupulosa o una persona que pierde el gusto por las cosas de Dios y que se empieza a deprimir, y la depresión lo lleva a un estado corporal de abandono. ¿Ven cómo los factores se conectan entre sí? Entonces, cuando consideramos al ser humano, lo consideramos individualmente como corpóreo, psico, espiritual, abierto al infinito. Pero acá falta, bueno, está la apertura al infinito, está el individuo, pero el hombre está junto con otros iguales. Y esto es muy importante. Una última diapositiva antes de cortar, que es una visión de la sexualidad humana. Este es un ícono contemporáneo de un autor ucraniano, que miren con qué riqueza ve la sexualidad humana. Primero, ven que Adán y Eva están bajo esta luz dorada, bajo este cono de luz dorada. ¿Por qué? Porque entiende que el ser humano muestra algo de Dios. Está bajo la protección de Dios, bajo el amparo de Dios. El ser humano está bajo las manos de Dios, lo bendicen y lo crean. Ambos son parte de uno mismo, por eso miren las miradas cómo se cruzan entre sí. Se complementan, no son el mismo rostro, son rostros distintos. Pero uno se refleja en el otro y ambos reflejan a Dios. Dice el texto bíblico, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, varón y mujer los creó. Es decir, el ser humano no es varón o mujer, mucho menos varón contra mujer o mujer contra varón. Es un proyecto unificado, es un proyecto donde uno se reconoce al otro en su elemento común y en su propia diversidad. Cuando Adán mira a Eva, la descubre igual, porque de hecho una de las lecturas dice, lo llamaré varona, porque no sabe cómo llamarla. Entonces, lo llama igual que él, se reconoce en ella, pero también se reconoce varón, no es lo mismo, yo no soy ella, yo soy alguien distinto de ella. Ella me complementa, ella me plenifica. Mi existencia es un clamor por la presencia de la contraparte, no es una enemiga, es una compañera. Fíjense que ellos son libres. Ellos pueden optar. De hecho, del lado izquierdo aparece la figura del árbol del bien y el mal, con, por supuesto, la figura, ven que es oscuro esa zona, en contraposición del otro lado, del lado derecho, que es dorado, que es plenitud, que es alegría. Acá todo es oscuro, todo es peligroso. La izquierda en los íconos significa siempre el lado de la maldad. Esos frutos, ellos pueden optar entre el árbol de la izquierda o el árbol de la derecha. Si eligen el árbol de la izquierda, el fruto es la pasión. También pueden elegir el árbol de la derecha, que es el árbol de la cruz, el árbol de la plenitud. Fíjense en el detalle de las manos. Ellos ya tienen el fruto, están cerca de la tentación. Ellos, en su complementariedad, tienen que tomar decisiones responsables, es decir, decisiones éticas,
respecto de cómo se complementan. Y acá aparece las manos de ambos, aparecen las manos de ambos rodeando el elemento de la tentación, sus propias fragilidades. Todavía no pecaron, están en el plano de la tentación, ya arrancaron el fruto y lo tienen en sus manos. Sin embargo, el fruto que poseen ya empieza a poseerlos a ellos. Todavía la desnudez no tiene un sentido erótico. Esas miradas no son miradas de amor, pero no son miradas de deseo sexual. En un sentido porno de la cosa, ¿no? Erótico puede ser porque despierta la pasión, pero digo, es una mirada más amorosa que deseosa del otro en un sentido corpóreo. ¿Por qué? Porque aún no han probado el mal. Hasta fíjense cómo se cubren mutuamente el uno y el otro, indirectamente cubren su desnudez. Por otro lado está el lado derecho. En el lado derecho se les ofrece otro árbol, también cargado de frutos. Es el árbol de la cruz con los frutos de la vid. El fondo es dorado. ¿Por qué es dorado? Porque el dorado representa en la iconografía oriental la realeza de Dios. En Dios no hay oscuridad, en Dios no hay deterioro, por eso el oro lo representa, porque no se oxida. También acá, como hay frutos en el árbol del mal, hay frutos en el árbol del bien. Pero el fruto de la vid es el vino que alegra, y complementa con el pan que reconforta. Estoy usando un salmo. Los frutos del árbol de la cruz alegran el paladar. Son abundantes, pero para dar fruto, la naturaleza humana tiene que mantenerse unido a Cristo, vid verdadera, para fructificar en obras buenas. Este lado, en contraposición del lado izquierdo, es un lado luminoso, atractivo, benéfico, pero el ser humano tiene que ordenar, conformar su naturaleza a este camino de plenitud que es la cruz. Justamente la propuesta de la ESI cristiana es este camino. Advertimos de esto, no lo negamos, no callamos de esto, pero proponemos esto. Una sexualidad ordenada, una sexualidad inteligente, una sexualidad con dominio, enriquecida por la pasión, pero no arrollada por la pasión. No ser esclavos de uno mismo, sino valerse de toda la rica naturaleza humana, cuerpo y alma, alma y cuerpo, para alcanzar la plenitud a la cual estamos llamados. Vamos justamente a esto, educación sexual en las escuelas. Esto es lo que nos atañe. Un poquito de historia. El Programa Nacional de Educación Sexual Integral comenzó la primera propuesta en 4 de octubre del 2006. La Ley de Educación Sexual en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fue un poquito después, el 12, pero prácticamente contemporáneos. Algunas cuestiones de lo que se propone. ¿Cuáles son las metas del proyecto pedagógico? Habría que distinguir la condición sexuada y la actividad sexual. Y algunos temas que hay que tener atención es la perspectiva de género y las rupturas. Y saber qué propuestas hacer. Bueno, el artículo primero dice que todos los educandos tienen derecho a recibir educación sexual integral. Hasta ahí estamos todos de acuerdo. Si la familia, que es la educadora principal, no está, corresponde que las escuelas lo brinden.
Lo que hay que tener cuidado es si corresponde que el Estado haga una propuesta ideologizada de cómo vivir la sexualidad. Esto es otra cosa. Cuando el Estado le dice a los jóvenes, el embarazo preadolescente es algo indeseable y por lo tanto éticamente malo, pero les dice, vos tenés derechos sexuales y reproductivos y podés tener relaciones sexuales, ahí estamos poniendo dos fuerzas muy grandes a jugar entre sí. Y entonces, en consecuencia, si se fomenta la liberalidad sexual, tienen que, y evitar el embarazo, entonces tienen que proponer métodos anticonceptivos de cualquier tipo, porque hay métodos anticonceptivos de reconocimiento de la propia fertilidad, hay métodos anticonceptivos artificiales o de barrera, hay pastillas el día después, hay DIU y hay aborto. Entonces, una cosa va llevando a la otra. Si yo le digo a los jóvenes, vivan la sexualidad como se les ocurra, que todo está bien, pero el embarazo está mal, todo lo que hay en el medio surge casi como un castillo de naipes. Cae lo primero y cae todo lo demás. De manera que, de alguna manera, habría que presentar una alternativa para que sí sepan, sí eduquen su sexualidad integralmente, pero integralmente significa esta antropología de la cual yo dediqué gran parte de la mañana. O sea, cuando digo educación sexual integral, digo aspectos corpóreos, aspectos psicológicos que no se tratan. ¿Qué pasa con un adolescente poco menos que compelido a tener relaciones sexuales, aun cuando no está preparado psicológica y afectivamente para una relación sexual? El daño que puede hacer tanto de un varón como de una mujer, el inicio temprano para una sexualidad para la cual no está preparada para vivir y para ejercer. Entiéndase como educación sexual integral la articulación, acá está, esto destáquenlo, aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos. No es indistinto el modo de vivir la sexualidad. No da lo mismo vivirlo de una manera que de otra. No da lo mismo ser promiscuo que tener una sexualidad ordenada. No es lo mismo tener relaciones con un hombre, con otro hombre o con una mujer. No es lo mismo tener relaciones con un adulto muy mayor, siendo un adolescente, o con un niño. O sea, hay una ética en el modo en que uno vive su sexualidad, que aún los más liberales la reconocen. Decir que vida sexual y ética van reñidas entre sí o no tienen nada que ver entre sí, eso es mentir. También fíjense que el Programa Nacional de Educación Sexual reúne Ministerio de Educación, Ministerio de Ciencia y Tecnología y Ministerio de Salud. Va a ratificar los derechos del niño, la Convención de la Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer y la protección integral de los niños, niñas y adolescentes. ¿Qué propone? ¿Cuál es el objetivo? Incorporar la educación sexual integral dentro de la propuesta educativa, de modo armónico, equilibrado y permanente. Es decir, armónico quiere decir sin choques. Equilibrada quiere decir que acompaña los procesos. Yo no le puedo hablar a un chiquito de jardín de infantes del orgasmo. Ni siquiera se lo puedo decir a un chico de cuarto grado. No puedo hablar de un orgasmo. Pero sí puedo progresivamente hablar del pudor. O puedo hablar de la reserva de su propio cuerpo.
o del conocimiento de su propia sexualidad progresivamente. Pero esto tiene que ser equilibrado, armónico y permanente. No es que le tiré, ya está, esto lo vieron en primer año. No. Porque en primer año parte de los chicos están en babia y parte de los chicos se aburren porque esto lo vieron y lo vivieron desde hace 5 años. Entonces hay que ir acompañando esta evolución particular de cada uno. Los conocimientos que se transmitan, y esto es un elemento que juega a favor nuestro, tienen que ser pertinentes, es decir, que lo que se enseña es lo que corresponde enseñar. Les digo porque en esto se han hecho cuestiones hasta escandalosas, ¿no? Por ejemplo, supongamos que cosas que han ocurrido, no invento cosas, digo cosas que han ocurrido. En un colegio, los chicos, no el catequista, saca un tema. Los chicos dicen, bueno, a ver, hablemos de sexualidad, sí, cómo no. ¿Qué opina usted de la asfixia sexual? ¿Qué es la asfixia sexual? La asfixia sexual es una práctica, no sé de dónde surgió, la verdad, en el cual las personas al entrar en una especie de hipoxia, esto le genera excitación sexual. Si ustedes se acuerdan, hubo un funcionario que estando en Uruguay, un hombre joven de unos 30 años, apareció fue en una misión a Uruguay y apareció en su propio cuarto de hotel, desnudo, con el cinturón atado a un picaporte, provocándose la asfixia sexual para excitarse, pero con tan mala suerte que se mató, no tuvo regreso de esa asfixia. Supongamos, ¿eso se puede considerar hablar de ese tema pertinente en un grupo de adolescentes? Yo creo que no es pertinente. ¿Por qué? Primero porque una cosa es hablar de la sexualidad, otra cosa es de prácticas que pongan en riesgo la vida de los chicos. Y que puede ser que para este pibe que leyó algo así sea un tema de interés, pero que le genere interés y le despierto curiosidad al resto del entorno, que con esto no tiene nada que ver. Entonces, lo que es un tema particular, en todo caso, es decirle, bueno, mira, si a vos te parece, después nos podemos reunir, yo te aclaro eso. O también hacer cargo a los padres. Mira, me parece que esto tenés que hablarlo con tus padres. O hablarlo con el asesor psicológico del colegio. O lo hablamos en otro momento. No hago participar a toda la clase de su realidad. Tienen que ser precisos, no puede ser más o menos, bueno, vos vivís tu sexualidad como quieras. No, tienen que ser precisos. Tienen que ser confiables, o sea, datos reales. Y digo, a ver, cuando digo datos reales, todos hemos vivido en colegios católicos, donde, a ver, perdón lo que voy a decir, pero es lo que pasaba. Te decían que si un adolescente se masturbaba, quedaba ciego. No es ni preciso, ni pertinente, ni confiable, ni actualizable. Siempre en referencia al proyecto de vida. Está mal, porque te preguntan así, al catequista o al profesor de biología, ¿está mal que tener relaciones a los 14 años? A ver, el tema no es tan fácil como está bien o está mal. Yo creo que hay que hacer la repregunta. A ver, ¿cómo en un proyecto de vida de un chico o una chica de 14 años se vive una relación sexual genital? ¿Qué consecuencias se pueden seguir? El embarazo es una consecuencia. La falta de prevención de las enfermedades de transmisión sexual también es otra consecuencia posible. La posibilidad de un uso o un abuso de la persona
también, de la dependencia afectiva también. Entonces, la pregunta tiene que ser llevada siempre al proyecto de vida. ¿Vos te sentís a los 14 años preparado o preparada para tener un hijo? Si vos descubrieses en este momento que tenés una enfermedad de transmisión sexual, ¿te sentís preparado como para ir a tu mamá o tu papá y decirle, mirá, me parece que tuve relaciones sexuales y creo que tengo sífilis o tengo candiasis o tengo un papilomavirus? ¿Vos te sentís preparado? ¿Vos creés que estás preparado para afrontar esa situación o te daría vergüenza y te lo guardarías para vos? Porque si no estás preparado, no te expongas. Quien quiere los fines, quiere los medios. Y si en este momento el fin que vos querés es preservarte, porque todavía sos muy joven, sos muy inexperimentado para asumir las consecuencias graves de una relación sexual, entonces tenés que también aprender a contenerte un poco más. Promover actitudes responsables ante la sexualidad. La sexualidad no es algo que sentí y lo hice. Bueno, si lo sentís, hacelo. Me acuerdo de una conferencia que decía Mamerto sobre el tema, Mamerto Menapace sobre la sexualidad hace 30, 40 años atrás. Decía él, claro, van a la compañera, a la amiga del colegio, y dice, ¿tengo relaciones con fulanito o no tengo relaciones con fulanito? Consejo de la amiga que tiene la misma edad. Y si vos lo sentís, hacelo. No, espérate, no es cuestión de sentir. Pues sentimos muchas cosas. ¿Vos creés que vas a poder asumir esto? También tiene por objetivo, entonces, actitudes responsables. Sexualidad es responsabilidad. No es simplemente gozo. Lo que pasa es que ven la película la mitad. Ven la película donde dos se están matando, al rato están fumando un cigarrillo en la cama, dicen mucho gusto, yo soy Melanie, encantado, yo soy Greg. Pero la vida no es eso, porque después de la relación, el cigarrillo y la presentación, a veces hay enfermedades de transmisión sexual, a veces hay embarazos, o simplemente el hecho de sentirse usado por el otro. La verdad que accedí a tener relaciones porque estaba un poco borracho. ¿Pero qué significó esa relación? Nada, nada. Entonces, sé responsable con la vivencia de tu sexualidad. También prevenir los problemas de salud sexual y reproductiva, que son las dos consecuencias de las cuales estoy refiriendo. Quien está preparado, quien no está preparado para hacerse cargo de su salud sexual y de la reproducción, de la capacidad de engendrar un hijo, piénselo antes de bajarse el cierre del pantalón, no después. Después ya es tarde. Por supuesto, procurar igualdad de trato y oportunidad para varones y mujeres. ¿En qué podríamos entonces nosotros criticar o diferir de estos objetivos? Es más, nos parecen fantásticos estos objetivos. Esto es lo que como escuela católica tendríamos que proponer. Es decir, actitudes responsables sobre la sexualidad, advertir y preparar respecto de la salud sexual y las consecuencias reproductivas, y procurar un trato igualitario entre varones y mujeres. Totalmente, yo lo firmo ya hoy y lo mando al Papa en una carta. Todo esto absolutamente de acuerdo. Ahora, ¿qué pasa? Como siempre, verdad y mentira se van mezclando. Y acá aparece un concepto que tenemos que estar advertidos, el concepto de salud reproductiva, que contrariamente a lo que dice, salud es que funcione y reproductiva para transmitir la vida, se trata de intervenir lo sano para que no se dé la reproducción. O sea, por ejemplo, impedir que el óvulo madure, o impedir que el espermatozoide llegue, o impedir que se implante el óvulo fecundado. O sea, son formas, o ligar las trompas. Son formas que buscan impedir que la salud tenga una consecuencia reproductiva.
En la Conferencia Episcopal Argentina, en el artículo Familia y Vida, dice, es un término ambiguo que supone muchos temas de sexualidad, genitalidad, y que expresamente busca excluir las consecuencias procreativas, sexo sin hijos, y que incluye en el mismo grupete mete aborto, anticoncepción, procreación artificial, esterilización, ahora incluye LGTB y demás cosas. Este término, salud reproductiva, ya había sido observado, es decir, cuando la Conferencia del Cairo y la de Pekín, ya el observador de la Santa Sede dijo, no, esto sáquenlo, porque esto de salud reproductiva es ambiguo, dice algo distinto de lo que ustedes quieren decir, es un cambio del lenguaje. El artículo 4 dice que se va a promover este plan tanto en los de gestión estatal como los de gestión privada, desde el nivel inicial hasta el nivel superior y de formación docente. O sea, el tema de la educación sexual integral comienza con la escolarización del niño, niña o adolescente y termina con su egreso terciario. Lo cual, digamos, repito, si es pertinente, no está mal. No está mal. Si es pertinente, si es adecuado, si es para meterles ideas en los chicos de una liberalidad sexual, una sexualidad que no tiene una consideración ética, entonces es un peligro. Fíjense, la ciudad, tanto en nacional, provincia y ciudad autónoma de Buenos Aires y los municipios, garantizan la obligatoriedad. Obligatoriedad. Y lo maravilloso, y de esto agárrense, cada comunidad, esta es la letra de la ley, cada comunidad educativa incluirá en el proceso la adaptación de las propuestas a su realidad sociocultural, esto en el marco del respeto de su ideario institucional y las convicciones de sus miembros. En este sentido, ayer estuve reunido con el padre Jorge, que está en la JUREC, a cargo del proyecto que estaban diciendo antes y promoviendo. Estamos haciendo una serie de cortos y también con varios profesores, el profesor Planker, el profesor Leverman, yo mismo. Bueno, la JUREC ha hecho un programa y marca, señala en cada institución el respeto al ideario institucional y a las convicciones de sus miembros. Esto da lugar para que ustedes incorporen en ese ideario todo el tema del magisterio de la Iglesia, porque las que son escuelas confesionales, que pertenecen a las parroquias, a los obispados, a las congregaciones religiosas, tienen que respetar el magisterio de la Iglesia, no pueden enseñar algo en contradicción con el magisterio de la Iglesia. Entonces, incorporen, por ejemplo, el documento Varón y Mujer los creó, que es el de la Congregación para la Educación Católica del año 2019. Ese es clave, es un punto fundamental. Otros podrían ser acerca del aborto procurado, así se llama el documento, de aborto procurado, es de 1980, de la Congregación para la Doctrina de la Fe, donde explica el tema del aborto y lo que la Iglesia piensa respecto del aborto. De aborto procurado, 1980, de la Congregación para la Doctrina de la Fe.
Segundo documento del año 81. Iura et bona. ¿Cómo suena? I-U-R-A. Iura et bona, con B larga. También de la misma congregación, sobre el tema de la eutanasia, que es lo próximo que se viene, y el encarnizamiento terapéutico, los cuidados paliativos, muy bueno. Venimos un poco más, no, un poco antes, año 69, me parece, Humanae Vitae, Humanae con H, Vitae, acerca de la vida humana, donde Pablo VI trata el tema de la anticoncepción, la ética de la anticoncepción. Humanae Vitae, Pablo VI, ética de la anticoncepción. Él lo va a decir en su momento para los matrimonios cristianos, no lo va a decir para los chicos, porque la pregunta que le hacen ¿es lícito el uso de anticonceptivos que en ese momento eran recién salidos como elemento para evitar la procreación? Y va a tocar un tema fundamental, un concepto clave, que es la paternidad responsable. Y esto tendríamos que enseñarlos en nuestros colegios, prepararlos a los chicos, sobre todo a los que van egresando, para una paternidad responsable. ¿Qué significa paternidad responsable? Significa una vivencia de la sexualidad generosa, ordenada, racional, detrás de un proyecto, que hace responsable al matrimonio, ya sea para tener más hijos, si está en sus posibilidades, o también hace responsable al matrimonio para decidir suspender por un tiempo indeterminado, también dice, la concepción de los hijos. No toda relación es para tener un hijo. Pero es clave el concepto paternidad responsable. Después, más acá, vienen Donum Vitae, el don de la vida, Donum Vitae, de la Congregación para la Doctrina de la Fe, sobre el tema de las técnicas de reproducción artificial. Sin duda que otra que va a ser muy importante va a ser Evangelium Vitae, una encíclica Evangelium Vitae, una encíclica del Papa San Juan Pablo II, sobre el tema de la cultura. Esto es muy interesante para los chicos: cultura de la vida, cultura de la muerte, derechos individuales, derechos humanos, legislación sobre el aborto y la eutanasia, el rol de los cristianos frente al aborto y la eutanasia, la responsabilidad de la persona de fe frente a la eutanasia, la lucha en favor de la vida, la misericordia por quienes han ya cometido el aborto, pero la dureza con quien tiene que decidir aborto sí o aborto no. Claridad en esto. Lo mismo con el tema del final de la vida. Esto es la Evangelium Vitae del Papa San Juan Pablo II. Después va a haber una actualización con los nuevos métodos de fertilización asistida, que va a ser Dignitas Personae, de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Dignitas Personae. También sobre otras técnicas que fueron surgiendo después: la manipulación de embriones, la subrogación de vientres alquilados, el unir gametos de uno con gametos de otro, lo que podríamos decir el chico Marley. Que se ha metido tanto en la cultura. Fíjense cuántos artistas encargan chicos, compran chicos. Suena horrible decirlo así, pero es lo que pasa. No adoptan un chico.
pagan por óvulos con determinadas características y por espermatozoides de determinadas características, los unen en laboratorio, se forman varios. ¿Qué querés, varón o mujer? ¿Qué querés? ¿Con qué características genéticas? Y ese que eligen, los demás los matan. Ese que eligen lo implantan en una mujer. Solamente así se puede entender que la madre de Mirko sea una mujer afrodescendiente. Lo loco de este mundo es que eso se muestre como un signo de apertura. Somos tan modernos que la madre gestante de este rubio áureo es una mujer de color, una mujer negra, cuando en el fondo la mujer de color, la mujer afrodescendiente, hizo esto por dinero, cuando en el fondo alguien se aprovechó de la necesidad de esta persona y siguió esclavizándola. Pero presentar eso como un avance de modernidad es un sinsentido. Entonces sigo. Nuevas técnicas de fertilización asistida en Dignitas Persona o Personae. Y sin duda las encíclicas y documentos sobre algunas cuestiones pastorales para el trabajo pastoral con personas homosexuales. También de la Congregación para la Doctrina de la Fe, donde indica cómo la Iglesia distingue y trata el tema de la homosexualidad, distinguiendo entre la tendencia homosexual, la práctica homosexual y la militancia homosexual. La tendencia homosexual no es pasible de un juicio ético, porque surge en la persona y va más allá de la capacidad que tiene la persona de negarse a este sentimiento. O sea, es irracional. La persona descubre una polarización hacia alguien del mismo sexo y a veces no quiere vivirlo, muchas veces no quiere vivirlo, pero esta pasión está. No podemos hacer responsable a la persona de una pasión que padece, que no elige. Ahora, el ejercicio de la homosexualidad sí es consciente y es responsable y por lo tanto pasible de un juicio ético. Y la militancia, es decir, insistir en que esto es lo que corresponde, que esto moralmente no tiene ninguna consecuencia, también esto la Iglesia lo rechaza. En ese documento insiste en tratar, en acoger a las personas homosexuales, insiste en tratarlas con el respeto debido, en defenderlas respecto al maltrato eventual que pueda recibir otra persona, en asistirlas espiritualmente, en integrarlas en la comunidad. Todo eso sí, pero también distingue y advierte sobre la militancia homosexual, es decir, tratar de presionar para que la sociedad y la Iglesia acepte la homosexualidad como moralmente neutra. Esto lo rechaza de lleno. Se llama algunas indicaciones o algunos elementos o aspectos para la pastoral con personas homosexuales, de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Ya tiene varios años. El último documento, un documento muy importante, es el que cité al comienzo, Varón y Mujer los creó, de la Congregación para la Educación Católica del año 2019. Artículo 6. El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología define en consulta con el Consejo Federal de Educación los lineamientos curriculares, es decir, se reservan cuáles son las líneas que van a bajar, de tal modo que se respeten y se articulen. Ahora, me pueden decir a mí, por ejemplo, enseñen enfermedades de transmisión sexual, perfecto, pero yo tengo muchas modos de enseñarlo.
Enseñen métodos anticonceptivos. Fantástico. Yo enseño todos, pero enseño también los pros y los contras. No lo enseño diciendo, vos elegí el método que quieras. Yo tengo que decirle, si vos elegís la pastilla del día de después, esto te produce una revolución hormonal que va a alterar tu ciclo. Si vos esto lo usás frecuentemente, tu ciclo menstrual se va al tacho y podés desarrollar patologías vinculadas a este desajuste hormonal. Esto yo también se lo tengo que decir. O por ejemplo, decirle, podés ponerte un DIU, uno de los métodos es el DIU, no te lo escondo, no te lo oculto, pero sabé que una posibilidad es que tengas una perforación de útero o de trompa. Eso también se lo tengo que decir. Tengo que decirle al chico, mirá, podés usar como un método el preservativo, pero como todo método de planificación familiar, tiene que estar bien enseñado, bien aprendido y bien aplicado. Si se enseña mal, si se aprende mal o si se usa mal, el riesgo, no hay etapa intermedia, es embarazo. Embarazo sí, embarazo no. Y vos, al momento de decidir, tenés que decidir, al momento de decidir si tenés relaciones o no, tenés que decidir las consecuencias del método que vas a usar y las consecuencias del fallo del método también. No puedes decir, yo puse todas las fichas a que el método me cubría, porque el método, como dices tú, Sam, aún el método más terrible puede fallar. Y esto también se lo tengo que decir. No tengo que crearle, si hay algo que no necesita un adolescente, es la falsa seguridad de que un método lo pone a salvo de todo. Bueno, esto lo paso. También en el artículo 9, fíjense que llama espacios de formación para los padres o responsables. Porque, ¿qué pasa? Acá tenemos una dispersión gigantesca. Porque vos al chico, supongamos que vos tenés un chico de 14, 15 años y les enseñás enfermedades de transmisión sexual. Y el chico va a la casa y le dice a la madre, mamá, ¿qué es una candiasis? Y la madre lo googlea, dice, googlealo, mientras le está pintando las uñas, dice, googlealo a ver qué te dice. Y aparece ahí una tremenda foto, le dice, pero ¿eso lo están enseñando a mis hijos? A ver, señora, usted tiene que estar advertida. Nosotros cuando empezamos a enseñar educación sexual acá, lo primero que hicimos fue citar a los padres y decirle a los padres, miren, nosotros tenemos que dar algo objetivo, que le vamos a tener que, a un chico que todavía está jugando con los autitos, hablarle de sexualidad cuando todavía su tiempo no llegó, pero bueno, y a otro le vamos a hablar de cosas que le van a parecer aburridas. Discúlpenme que insista, pero son cosas que nos pasaron y que de hecho nos pasaron en nuestro colegio. Un catequista estaba dando una charla sobre educación sexual y métodos anticonceptivos. Y un chico de 14, 15 años, no más que eso, le dice, un flaquito de morondanga, que no sabe ni, pibito que no sabe dónde está parado. Dice, perdón, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, cómo no, haga la pregunta que quiera. Dice, por ejemplo, si yo uso un preservativo para tener relaciones por el ano, ¿puedo sacarlo y introducirlo por la vagina? Pibito de 14, 15 años. El catequista juntó la mandíbula y disimuladamente la fue subiendo hasta su lugar original porque se había quedado con la mandíbula así, y como quien está hablando de la coronación de la reina de Inglaterra, dice, bueno, mira, en la zona anal hay fecas que pueden transmitir enfermedades que puestas
en contacto con la mucosa vaginal pueden causar infección. No correspondería que con el mismo preservativo que tuviste relaciones anales tengas relaciones después vaginales. Esta fue SIC. Lo que describo es lo que ocurrió. Imagínense que el resto de su... Bueno, ¿por qué era eso? Porque él lo que quería era mostrar la foto con el preservativo puesto, teniendo relaciones con su amiga. Es un chico de 14, 15 años. ¿Qué tiene en la cabeza? Ahora, el pobre docente tuvo que tratar de dar una respuesta sin asustar al chico, diciendo la verdad, pero tampoco generando escándalo con otros que nunca vieron un preservativo. ¿Entienden? Entonces, ¿esto qué genera? Que los chicos van a su casa y que si uno no habló con los padres advirtiéndoles antes, los padres dicen, ¿qué hacen ustedes hablándole a mi hijo de relaciones anales o de relaciones con preservativo? ¿Quién los autoriza a ustedes? Entonces, el que avisa no traiciona. Junten antes a los padres y digan, miren, vamos a hablar de esto, de esto, de esto y de esto. Yo no estoy de acuerdo, señora, allá está la inspectora, hable, a mí me viene bien. Hable a la inspectora y dile que usted no está de acuerdo. O júntense varios padres y vayan al inspector y digan, de esto no queremos que le hablen a nuestros hijos, nos encargamos nosotros. Pero que te apriete la inspectora por un lado y que por otro lado te aprieten los padres, que la inspectora te diga más y que los padres te dicen menos, eso es un peligro, ¿no? Porque, como siempre, el salame del medio del sándwich somos nosotros. Lo que se va a buscar es ampliarla en las reuniones de padres, ¿no? Informarlos, a los chicos se los va a informar y hay que decirles, se les va a decir la biología, la fisiología, cómo funciona, la genética, la psicología, la ética, el derecho, la enseñanza, todo esto le vamos a hablar a sus hijos. También vamos a tratar de que comprendan y que los acompañemos en la maduración afectiva, cosa que ustedes tienen que hacer como padres, y vincular más estrechamente la escuela y la familia para el logro del objetivo del programa. Todo esto está en el marco de la ley. Capacitación docente, pide el artículo 10. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora? Capacitar docentes. Y después, bueno, fija planos de la aplicación. Bueno, esto tiene muchísimas más aplicaciones y consecuencias. Lo que pasa es que yo considero que mi tiempo se ha agotado, con lo cual propongo dos cosas. ¿Qué tal, querido padre Federico? ¿Cómo estás? De manera que entonces lo que propongo es lo siguiente, o que combinemos otra charla, o mejor aún, que el PowerPoint vuelva a sus legítimos dueños y sea que invitando a la profesora Planker o vinculándose con el Instituto de Matrimonio y Familia puedan desarrollar aspectos ya más específicos. Yo les di líneas generales de cómo aplicar. La JUREC está trabajando muy bien, muy bien. El equipo de la JUREC lo recomiendo. Han llamado, salvo mejorando los presentes, como decía mi abuela. Mejorando los presentes han elegido gente muy seria, que está trabajando muy bien, que conoce bien el tema, que tiene fidelidad al magisterio. Así que se los recomiendo. Sigan, porque están siguiendo ellos un hilo, que es de participación, pero también de guía, de asistencia. Y bueno, quedo abierto a la posibilidad, a las preguntas y a la posibilidad de que contacten con Matrimonio y Familia o programemos una reunión. Pero ya 2:30 de la tarde me parece que es un tiempo más que abusivo, sea para los docentes, sea para los curas. Dicen en España, si quieres matar al fraile, quítale la siesta y dale de comer tarde. Cosa que estamos procurando en este momento.
Bien. Bueno, Padre Rubén, le agradezco inmensamente. Bueno, con alegría, bueno, recién me sumé, bueno, terminé las actividades, estoy con primeras comuniones aquí en la parroquia de San Vicente, donde soy párroco, y la grata sorpresa es que hay muchos participantes. Pensamos hacer algo para los docentes del Instituto San José, pero pensamos en compartir también su conocimiento y también, ante todo, su buena predisposición, no solo como quien sabe el tema, sino como pastor, desde la mirada de pastor, que es algo muy importante para el acompañamiento de los jóvenes. Así que agradecerle, Padre, la fraternidad y la inmensísima ayuda de siempre para poder abordar no solo los temas de bioética, sino muchísimos temas más que siempre con agradecimiento escuchamos y nos hace bien. Y bueno, agradecerle a los participantes también nuevamente. Pensaba encontrarme al equipo del San José del Sanjo, como cariñosamente decimos, y veo que hay gente de distintos lados. No dudo que fue de provecho. Y bueno, esperamos ante todo esto que se repita, como bien dijo el Padre. La idea es, nosotros desde el San José con el equipo de pastoral, confeccionar un ciclo de charlas para actualizarnos sobre determinados temas. Nos pareció comenzar con el tema de ESI, de Educación Sexual Integral, y nos pareció más que oportuno al Padre Rubén invitarlo por su saber en el tema y por ser sacerdote de nuestra diócesis de Lomas de Zamora. Así que oportunamente, cuando ya surja en el mes de mayo, seguramente para fines de mayo, el otro encuentro con otro tópico, también los invitamos a participar. Bien, Padre, no quiero, como bien dijo, demorarlo más, y bueno, si nos da la bendición antes de despedirnos. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que Dios, generoso en el dar, que nos ha creado a su imagen y semejanza como varón y mujer, nos ayude, nos inspire con el espíritu para poder dar testimonio de una sexualidad rica, sana, fecunda, amorosa, que nos lleve a la plenitud como personas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Espíritu Santo. Amén. Gracias.